Bienvenidos al canal, suscríbanse para tener buena suerte. Hank se despertó para descubrir que su teléfono mostraba 10 llamadas perdidas y un número igual de mensajes de voz. No reconocía el código de área. Después de lidiar con varias llamadas no deseadas de un robo marketing chino, configuró su teléfono para enviar a correo de voz los números desconocidos. Por lo general, Beijing Betty nunca dejaba mensajes. Sus hijas aún dormían, así que comenzó a escuchar los mensajes. Fue entonces cuando se enteró de que su esposa, Randy, no estaba en Jacksonville, Florida, visitando a sus padres y hermana durante el fin de semana, como le había dicho. En cambio, estaba en la unidad de quemados de un hospital en Boulder, Colorado. Hank guardó silencio por un momento. Su teléfono también le notificaba actualizaciones de noticias. Normalmente, esto no era agradable, pero tomar el tiempo para desactivar esta función nunca le pareció que valiera la pena. Algo sobre incendios se quedó en su mente. Recordó haber visto un titular de noticias con las palabras «fuego» y «Boulder» cuando su teléfono cobró vida esa mañana. Fue a la página principal del teléfono y vio el titular de noticias: «Devastador incendio forestal destroza suburbio de Boulder durante la noche». Interesante. Hank sería el primero en admitir que a veces no era la herramienta más afilada en el cobertizo, pero solo podía pensar en una razón por la cual su esposa, Randy, de 8 años, mentiría sobre a dónde iba para el fin de semana. Intencionalmente ralentizó su ritmo. No hay necesidad de apresurarse. Preparó café. Las niñas no se despertarían por al menos una hora. Llevó café al espacio de trabajo de Randy en el comedor y tomó su computadora portátil. Resultó que ahora estaba protegida por contraseña, una contraseña que él no conocía. Pero Randy era despistada y perezosa, así que buscó una contraseña escrita en algún trozo de papel y la encontró en el fondo de un pequeño cajón de escritorio. Al obtener acceso, descubrió que ni siquiera había cerrado sus navegadores de correo electrónico. Simplemente había apagado su computadora, confiando en su nueva contraseña y, evidentemente, en su confianza de que Hank no invadiría su privacidad. Todas las suposiciones que existían en esta familia antes de esta mañana ya no aplican, pensó Hank. Y era verdad. Todo había cambiado. Había estado viendo a su exnovio de la universidad, Josh Turner, en su casa en Boulder los fines de semana cuando la esposa de Josh estaba fuera. Este era el tipo que le había roto el corazón a Randy, enamorándose y casándose con otra mujer. Parecía que con el tiempo, había desarrollado culpa por la mujer abandonada. ¿O simplemente lujuria? No había muchos detalles en los correos electrónicos, principalmente confirmaciones de horarios de llegada. Hank especuló que derramaban sus corazones el uno al otro por teléfono. Surgió un hecho interesante. Sus padres y su hermana lo sabían y estaban de acuerdo en encubrir su aventura. Esto no estaba en los correos electrónicos, sino en chats abiertos que también estaban desbloqueados. Todos pensaban que debería casarse con Josh, cuya familia tenía dinero. Hank se quedó congelado, como si estuviera viendo un accidente automovilístico en cámara lenta y no pudiera apartar la mirada. Se tomó el tiempo para respirar profundamente y calmarse un poco. Era necesario, o podría haber golpeado agujeros en las paredes secas de la casa. Llamó al hospital en Boulder. Cuando respondieron, preguntó instintivamente si Josh Turner era un paciente. Cuando le pidieron a Hank que definiera su relación con el señor Turner, dijo que era un amigo. Luego, la operadora dijo que no podía proporcionar ninguna información. Esa respuesta confirmó definitivamente que tenían un paciente llamado Josh Turner. Después, Hank llamó al número dejado en su correo de voz. Era una línea directa a la recepción del hospital. Después de presentarse, el empleado le dijo que Randy había sido ingresada con quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo, incluido daño pulmonar por inhalación de humo. El fuego aparentemente estalló repentinamente en la zona afectada por la sequía, extendiéndose rápidamente con vientos fuertes y bloqueando la única ruta de escape. Más de 100 hogares fueron quemados y destruidos. «Lo siento», dijo Hank.
Esta no puede ser mi esposa. Ella está en Jacksonville, Florida. Deben tener información incorrecta. Colgó. Por supuesto, ella estaba en Boulder. Lo sentía, pero no iba a ponérselo fácil a nadie. Volvió a revisar la computadora de su esposa y encontró la página de redes sociales de Josh. Randy realmente lo había agregado como amigo. Allí descubrió a la esposa de Josh. Publicó un mensaje público desde su hogar familiar en San Diego, pidiendo oraciones porque acababa de enterarse de que su esposo había sido hospitalizado con quemaduras graves en Boulder. Era hora de que esas oraciones fueran respondidas por el Dios de la venganza, pensó Hank, contactando a la esposa de Josh en un chat para presentarse y compartir lo que había descubierto. Dejó su número de teléfono. Algún tiempo después, terminando su café, notó otra llamada perdida. No reconocía el número, pero había un mensaje de voz de la esposa de Josh, Tina. Hank la llamó de vuelta. «Señora Turner, ¿tu nombre es realmente Tina?», tuvo que preguntar. «Sí», suspiró. «Cuando me casé, había miedo de que esto le sucediera a la mujer a la que Josh rechazó. Me casé por amor. Ahora es solo un colapso total. Debes ser el esposo de Randy». «Sí. Supe de ella cuando conocí a Josh. Últimamente, ha estado actuando de manera extraña, pero no entendía por qué. Ahora todo tiene sentido». «¿Sientes lo mismo?». «En cierto modo. Sabía de Josh. Pero Randy no se comportaba de manera sospechosa, así que no noté nada». «Lo tomas con calma, Hank». «¿Cómo lo manejas?». «Tú también estás hablando con calma». «Tomo pastillas», dijo Tina. «Josh está gravemente quemado. Ya lo han puesto en un coma inducido médicamente». Perdí la compostura cuando escuché eso. Ahora, estoy simplemente en shock, especialmente sabiendo la verdad sobre lo que realmente sucedió. ¿Cuál es la historia de tu esposa? Gravemente quemada. Eso es todo lo que sé. Les dije que no podía ser ella porque mi esposa está en Florida. Tina rió. «Oh. El hospital está llamando de nuevo. Déjame responder y mantenernos en contacto». Colgó, y Hank guardó su número en contactos para evitar que el bloqueador de spam enviara la llamada al correo de voz. Llegó una nueva llamada, del padre de Randy, Bob. Bob debió haber visto las noticias y preocuparse. «¿Hank?». «Sí». Siguió una pausa. Hank y Bob nunca se cayeron bien. Y Hank correspondía a la antipatía de Bob. Pero siempre mantenían la apariencia de una comunicación educada. Ahora, la cortesía parecía ausente. «Hank, ¿has tenido noticias de Randy?». Hank hizo una pausa. Esta pregunta debió haberle costado a Bob mucho desde un punto de vista moral. ¿Por qué iba a tener noticias de ella? Está arriba, en su antigua habitación, ¿verdad? Pasando tiempo contigo, tu esposa descarriada y tu otra hija. Bob entendió que Hank lo sabía. Suspiró. «Hank, ella realmente te ama. Sé que nunca nos llevamos bien». «Bob», interrumpió Hank, elevando la voz, «esto es absurdo. Y antes de que sigas hablando y me molestes aún más, quiero que sepas esto, entiendo perfectamente que nunca fui de tu agrado. Estaba seguro de que no era digno de tu hija, pero yo sí lo era. Tu esposa y tu otra hija también me trataron horriblemente. Lo soporté para mantener la paz, pero ahora se acabó. Y quiero dejarlo claro. Si estuvieras parado frente a mí en este momento, te golpearía en la boca hasta que escupieras dientes. Malditos tú y tu familia también». Hank colgó. Realmente no había nada más que decir. Sin embargo, para ahorrar tiempo, bloqueó los números de teléfono de Bob, así como los de su suegra y cuñada. «Papá, ¿por qué estás gritando?», preguntó su hija Nicole, entrando en la cocina. Su hermana menor, Rebecca, la siguió. «Papá dijo una mala palabra», anunció Rebecca.
¿En serio?, preguntó Nicole. Dilo de nuevo, papá. No escuché eso. Hank tuvo que sonreír. ¿Cuál fue la mala palabra, Becky? Frunció el ceño. No puedo recordar. Probablemente malentendiste. Ahora desayunemos. Hoy es día de panqueques. Cada uno comió 3 panqueques y un poco de jugo de naranja, luego ambas niñas miraron dibujos animados. Después de todo, era una mañana de sábado. El teléfono volvió a sonar. Era Tina Turner. Las pastillas no están funcionando. ¿Qué? Las pastillas de las que te hablé, las que tomo para calmarme. Bueno, no están funcionando. ¿Por qué estás diciendo esto, señora Tina Turner? En el hospital, me conectaron al lugar donde está Joss en cuidados intensivos. La enfermera me puso en altavoz. Pensó que escuchar mi voz podría ayudar a Joss, aunque esté en coma. Y perdí el control. Grité que su novia también estaba gravemente quemada y probablemente iba a morir, y que era culpa suya, y que después de recibir los pagos del seguro de vida, nos íbamos a dar la vuelta al mundo en un crucero y pasar todo nuestro tiempo en la cama para saldar cuentas. Su corazón casi se detuvo cuando me escuchó. Aunque está en coma. Sí. Es difícil decir si mi grito lo causó o si fue solo una coincidencia. Pero salió adelante. Lo siento. Hizo una pausa. ¿Lo sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿Lo sientes porque su corazón casi se detuvo, o lo sientes porque todavía está vivo? Todos los instintos de Hank se inclinaban hacia la crueldad, pero se contuvo. Solo siento que las cosas hayan salido así. Yo también. Después de una pausa, preguntó, háblame de este crucero en el que vamos a ir. Lo siento. No sé de dónde salió eso. Pero aún tengo curiosidad. Apuesto a que sí. Hizo una pausa. ¿Realmente estás interesado, Hank? He visto en las redes sociales que tienes un rostro hermoso, pero no te he seguido mucho en internet. Si tuviera que vengarme, acostarme con alguien, serías una buena elección. ¿Por qué preguntas? ¿Tengo alguna oportunidad? No lo sé, respondió lentamente. He pasado tiempo desde que me di cuenta de que me estaba engañando, preguntándome qué estaba mal conmigo. Ver que estás interesado me hace sentir un poco mejor. Tampoco te ves mal, de todos modos. Hank resopló. Gracias. Es agradable escuchar eso, incluso si mi esposa claramente prefería a tu esposo. Tal vez el problema no sea con nosotros. De alguna manera creo lo mismo. Tina Turner hizo una pausa de nuevo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué lo hicieron? Supongo que pensaron que podrían salirse con la suya teniendo una aventura. Eso suena demasiado simple. Bueno, ¿qué más podría ser? Tina dijo decididamente, escucha. Ambos tenemos mucho que asimilar, pero mantengámonos en contacto. Somos las únicas 2 personas que entienden lo que el otro está sintiendo en este momento. De acuerdo. Está bien. Necesito comprar pantalones cortos bermudas para el crucero. Y trajes de baño. Ella se rió. Al menos me estás haciendo sentir mejor. Tal vez las pastillas estén funcionando. Reserva una habitación con balcón. Ella se rió de nuevo. Hasta entonces. Colgaron. Hank notó otro mensaje de voz. Era del hospital nuevamente. Llamó de vuelta y se conectó con la enfermera en la habitación de Randy. Ella también lo puso en altavoz. Debe ser una enfermera diferente de la que cuida a Joss, pero todas parecían seguir el mismo conjunto de instrucciones de la industria médica. ¿Señor Henry Becker? Sí. Soy la enfermera Young. Estamos en altavoz ahora. Estoy en la unidad de quemados de cuidados intensivos del hospital. Su esposa está aquí.
Está gravemente quemada y en un coma medicado. Está a mi lado. Esperamos que el sonido de su voz pueda ayudar, aunque esté inconsciente. Hank pensó que el hospital tendría que actualizar sus procedimientos estándar para tratar con la familia de un paciente después de hoy. Pero tenía que preguntar. ¿Por qué creen eso? No estaba allí cuando la trajeron. Una de mis amigas sí. Ella dijo que su esposa se aferró a su brazo como una tenaza y no lo soltó hasta que se dieron cuenta de lo que estaba exigiendo, llamar a mi esposo. Lo siento mucho. Su esposa luchó contra el equipo con todas sus fuerzas y no los dejó hacer nada hasta que le aseguraron que transmitirían el mensaje. Ok. Demasiado poco, demasiado tarde, pensó Hank. ¿Qué debería decir?, preguntó. Dígale todo lo que tenga en su corazón, dijo ingenuamente la enfermera. Bien, pensó Hank. Comienza el juego. Escucha, patética mentirosa, gritó por teléfono a su esposa. Espero que sufras y pases la eternidad en el infierno con Josh, que también se va. Solo para que sepas, voy a gastar todo el dinero del seguro de vida que reciba para seducir a la esposa de Josh. Y nunca te perdonaré. La línea se cortó. La enfermera probablemente no escuchó cuando comenzó, pero parecía que volvió en sí. Hank se dio cuenta de que de esta manera no lograría sus objetivos en cuanto al equilibrio emocional. Algún día, probablemente sentiría cierta culpa por lo que dijo, pero hoy no era ese día. «Papá, ¿qué significa seducir?», preguntó Becky, sosteniendo su oso de peluche. «Oh, mis pequeñas. Oh, significa engañar a alguien». Lo ponderó con una expresión seria. «¿Cuándo vendrá mamá a casa?». Eso fue lo que realmente lo enfadó. La necesidad de contarles a sus hijas lo que está sucediendo. Debería haberlo pensado con cuidado, pero no estaba de humor. «Tan pronto como pueda, Becky». Becky regresó a la sala de estar. Hank observó cómo se sentaba frente al televisor. De ninguna manera iba a llevar a las niñas al hospital en Colorado para ver a su madre envuelta en vendas como una momia, no quería que tuvieran esos recuerdos. 30 minutos después, tenía boletos para una semana en Disneyland, una reserva en uno de los hoteles de Mickey y boletos de avión. Volaban al día siguiente. Nicole tendría que perderse un poco de preescolar, pero así sea. Una vez que obtuvo los boletos, recibió una llamada del hospital. Resultó que Randy tuvo un ataque al corazón y murió. Todos los esfuerzos por salvarla fueron en vano. Hank preguntó cuándo. Fue precisamente en el momento en que le gritó. Quizás aconsejaría a Tina que intentara gritarle de nuevo a Josh. No. Que lo descubra ella misma. Al final, Hank tuvo que enviar la información del seguro médico de Randy al hospital para obligarlos a proporcionarle los documentos de defunción. Llamó a la oficina funeraria local y organizó su cremación. Con sus quemaduras, Hank pensó que podría obtener un descuento, pero le dijeron que igualmente le cobrarían el precio completo. Les pidió que le enviaran las cenizas por correo después de regresar de Disney. Estando allí, las niñas estaban tristes porque sus madres no estaban con ellas, pero se animaron lo suficiente con las golosinas de la boutique Bibidi Bobbidi. Josh resistió hasta el jueves. Tina ya no le gritaba, así que tal vez eso le ayudó a aguantar. Después de su muerte, Tina regresó a Colorado, vivió con amigos porque su casa se quemó. Se comportó como una viuda noble por el bien de sus hijos, le dijo a Hank. No les contó sobre Randy. Los hijos de Tina eran mayores que los de Hank, y sabían que su padre resultó herido en el incendio, así que sería más difícil ignorar todo esto. Las chicas de Hank no tenían idea. Por un tiempo, seguiría en el mismo espíritu. Pero aún así, no decir nada malo acerca de su madre no era fácil. Poco después de regresar de Florida, un repartidor llegó a la puerta con dos cosas que requerían firma. La primera era una carta de sus parientes. La segunda era una caja con las cenizas de Randy.
La carta solicitaba proporcionar los restos de Randy para que organizaran un servicio conmemorativo y entierro en el pueblo natal de Randy en Florida si Hank no quería organizar algo donde vivía. Deben haber estado llamando a alguien, pensó. La carta carecía de cualquier disculpa por encubrir a Randy. Este hecho facilitó la siguiente decisión de aceptar. Contrató a un adolescente del vecindario para cuidar a las niñas y las dejó, narrando a la niñera sobre el viaje a Disney, junto con mostrar todas sus pertenencias y fotos en la tableta. Luego, Hank se dirigió a un parque nacional cercano. Con las cenizas de Randy en una bolsa sobre su hombro, Hank se dirigió a una de las áreas remotas del parque. Tenía baños profundos de bloques de ceniza en lugar de baños. Se fotografió a sí mismo arrojando las cenizas por el inodoro. Al regresar al auto, contempló si valdría la pena una terapia, pero lo cierto era que ya no estaba enojado. Bueno, no lo suficiente como para golpear a alguien. Arruinar la reputación de alguien era otra cosa. Publicó un video en redes sociales de él arrojando las cenizas con una explicación. Después de eso, se preguntó si el Servicio de Parques Nacionales le impondría una multa por contaminar un baño. Si es así, la pagaría con gusto. Nunca contactó a los parientes de ella, pero vio en el periódico que tuvieron algún servicio conmemorativo en Jacksonville sin él ni sus hijas. Les dijo a las niñas que su mamá tuvo un accidente mientras estaba fuera y no iba a regresar. Lo tomaron como él esperaba. Afortunadamente, tenían maravillosas maestras en la guardería que los ayudaron y apoyaron. El pago del seguro de vida fue agradable. Randy tenía más seguro del que Hank pensaba. Los pagos del seguro facilitaron la reestructuración de su vida laboral. Decidió que sus hijas necesitaban más aire fresco, especialmente en parques infantiles con muchos niños. Y bonitas madres jóvenes, muchas de las cuales simpatizaban con su historia trágica. Restó importancia a la infidelidad de Randy. Quería simpatía, no lástima. Las chicas comenzaron a recibir invitaciones para muchas citas de juego donde las mamás invitaban a sus lindas amigas solteras. Hank comenzó a ver un camino hacia adelante. Hank nunca conoció a Tina Turner, aunque charlaban por teléfono de vez en cuando.